Buenos días, amados hermanos. Este es un saludo fraternal para todos mis hermanos y amigos que nos escuchan. Este mensaje de las Sagradas Escrituras. Bien, hermanos, esta es la segunda parte de nuestro día de reposo, donde podemos exponer la Sagrada Palabra, las Sagradas Escrituras, y donde podemos también leer la palabra y orar al Señor, dándole gracias por su providencia, por su amor, porque nos tiene otra vez aquí reunidos. Les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que estén todos juntos, dispuestos no solamente para leer, sino también para escuchar. Y en lo posible busquemos también adorar al Señor a través de la alabanza en nuestros hogares. No ponemos una grabación de la alabanza, dado que es algo que pienso que debe ocurrir en el interior de los hogares, en lo más íntimo de cada familia. Cogeré el himnario y cantar al Señor antes y después de esta exposición. Bien, hermanos, vamos entonces hoy a leer la palabra. Les pido por favor que busquemos en la epístola a los Hebreos, el capítulo 12, y estemos leyendo en ese capítulo 12 desde el verso 18 hasta el verso 29. Vamos a finalizar hoy el capítulo tanto en la lectura como la exposición del mismo. Y voy a hacer la lectura como siempre. Les pido por favor que ustedes sigan en sus hogares leyendo la escritura, por favor. Dice así la palabra del Señor. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasa con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de los muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, verso 25, mirad que no os desechéis, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El Señor añada bendición a su santa palabra, mis hermanos. Vamos entonces a disponernos a orar, hermanos, para que el Señor sea tomando el control de esta exposición de la palabra, para que el Señor nos ayude con la iluminación de su Santo Espíritu para comprender las Sagradas Escrituras, nos anime a hoy honrarle a través de aprender, de conocerle, a través de saber más de Él, de su santidad, de su gracia, de su poder. Muy bien, hermanos, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, amado Dios, te damos las gracias, Señor, por este día, Señor. Bendecimos tu nombre santo en este día, Señor, de reposo. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que nos bendigas, que bendigas a tu pueblo, Señor, que se reúne con el propósito de adorarte, de buscar tu rostro, de alabarte, Señor, y de obedecer tu mandato, Señor, de que guardemos este día para tu gloria, para la honra de tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por esta semana que pasó. Gracias por cuidar de cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos estudiar el miércoles el Salmo 100, por darnos, Señor, esa oportunidad de estar como familia
a través de este medio virtual, sí, pero gracias por ayudarnos, Señor, aún en medio de esta endemia, Señor, y darnos la oportunidad de seguir aprendiendo de ti, oh Padre. Señor bendito, te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo también que en esta hora nos ilumines, que Señor nos permitas comprender las Sagradas Escrituras en estos textos que vamos a exponer de la epístola a los Hebreos del 18 al 29. Esto es palabra tuya, Señor, es palabra revelada, infalible, inerrante. Por eso rogamos, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos en nuestra incapacidad, en nuestra ignorancia, en nuestra debilidad, Señor. Señor, también te damos gracias porque, Señor, eres fiel para con nosotros. Señor, a pesar de que no podemos otra vez volver a vernos físicamente durante estos domingos, mientras lo concretamos un lugar, mientras logramos tener, Señor, un espacio donde reunirnos físicamente, en el mediano y el largo plazo, Dios, tú sigues siendo fiel para con nosotros. Permite que las familias, Señor, que están escuchando, que están escuchando este mensaje, esta oración, a ti, Señor, no se desanimen. Anímalos por el poder de tu Espíritu. Que tu gracia sea sobre cada hogar. Que, Señor, puedan crecer en gracia. Que puedan crecer en conocimiento de tu palabra. Que puedan, Señor, cada día hacer su devocional privado y buscarte, Señor, con sinceridad en sus hogares, en sus vidas, como familias, padres, madres, hijos, hijas, hombres y mujeres solteros, que puedan buscarte, Señor, y no desanimarse porque no podemos vernos físicamente, Señor. Amado Dios, te damos gracias, Dios Santo, también por la escuela dominical, por el estudio bíblico, Señor, que están llevando a nuestros hermanos acerca de la Trinidad, acerca de lo que conocemos como teología propia, Señor, el estudio de ti, Señor, de todo lo que dicen las Sagradas Escrituras acerca de ti, Señor, lo que nos ha revelado. Bendito seas por cada hermano, los bendecimos y te pedimos que los sigas ayudando para que ellos nos sigan guiando en el entendimiento de las Sagradas Escrituras, en lo que concierne a lo que creemos nosotros, Señor, como cristianos. Gracias, Señor, y nos abandonamos a tus pies, Señor, deseando, Señor, que tu bendición sea sobre nosotros y pidiéndote que las oraciones de Cristo y la intercesión del Espíritu, Señor, sean hoy más intensas, Señor, a favor de tu pueblo, Señor, que tanto lo necesitamos. Oramos en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, damos gracias de nuevo al Señor porque otra vez nos permite exponer las Sagradas Escrituras. Hoy vamos, como lo decía cuando estaba haciendo la lectura, vamos a exponer de los versos 18 al 29 del capítulo 12 de Hebreos. Bueno, hermanos, hoy, como ustedes lo notan aquí en la lámina, el título de mi mensaje es La enseñanza de los dos montes. La enseñanza de los dos montes. Bueno, y este título ha salido pues de el mismo contenido de los textos, pues tanto en el verso 18 como en los versos siguientes se expresa, el autor empieza a hacer una exposición sobre los dos montes, el monte Sión y el monte Sinaí. Y eso nos trae unas enseñanzas que pues vamos a estar mirando el día de hoy. Entonces, por eso se denomina el título la enseñanza de los dos montes. Muy bien, hermanos. La semana pasada hablamos de que como cristianos debemos seguir la paz y la santidad. La paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esos son, como lo decíamos, dos rasgos distintivos del verdadero creyente, la paz y la santidad. Y explicamos muy rápidamente la semana pasada que, por un lado, primeramente, la paz debe ser con nuestros hermanos, debe ser una paz, debe ser una relación de amor la que tengamos con la familia de la fe, con nosotros, los hermanos y hermanas cristianos, los creyentes, porque el Señor nos lo pide en Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieses amor con los otros. Y el énfasis está precisamente en eso, en que la única forma que los demás pueden conocer que somos discípulos del Señor,
es que nos vean como iglesia nosotros amándonos unos a otros, que es un mandamiento, no es una opción, no es una opinión, no es simplemente un consejo, es un mandamiento de Dios, que la iglesia nos amemos. Por eso no podemos pensar que estamos siguiendo la paz para con todos si nosotros no cumplimos primeramente ese mandamiento del Señor de amar a los hermanos de la iglesia. Y en general, también esta paz, recuerden que hablábamos de que tiene que ver para con todos, porque la paz es para con todos. Y aquí incluimos también a nuestros enemigos. Y recordamos también lo que el Señor nos dice en Mateo 5, 44, 45, donde dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y aquí yo pues subrayé en la lámina algunos verbos que nos invitan a nosotros a actuar, a ser dinámicos en esto. Debemos amar, debemos bendecir, debemos hacer el bien y debemos orar. ¿Y por quiénes? Los enemigos, los que nos maldicen, los que nos aborrecen, nos ultrajan y os persiguen. Y recuerden que hablamos que esta paz para con todos no significa que o este amor a nuestros enemigos o este bendecir a los que nos maldicen o hacer cualquiera de estas ordenanzas, estos mandatos, de seguir estos mandatos del Señor Jesucristo, simplemente no nos hace a nosotros iguales a ellos, ni nos hace como que nosotros aceptamos sus pensamientos, sus conceptos o su pecado. Nosotros no aceptamos su pecado. Nosotros no aceptamos su rebeldía, no aceptamos la negación que ellos hacen de las escrituras, de la palabra revelada. Pero es un mandato precisamente que el Señor nos manda, porque la escritura nos dice a nosotros que nosotros somos pacificadores. Por eso en Mateo 5:9 estudiamos que somos bienaventurados, somos dichosos porque somos pacificadores. Recuerden lo que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En Mateo capítulo 5, verso 9, el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, es lo que nos explica la palabra, pero en otro lado también miramos que no solo nos pide que sigamos la paz para con todos, sino la santidad. Y estos, como les decía, son dos caras de la misma moneda. Y en la santidad, recuerden que dice allí primeramente el versículo, sin la cual nadie verá al Señor. Y aprendimos mucho sobre esto la semana pasada, la importancia de entender que ya somos santos en virtud de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que no es solamente una santidad posicional, sino que es realmente la obra permanente que Él hizo en nosotros porque estamos unidos con Él, pero también involucra un proceso, el proceso progresivo en el que nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Por eso el apóstol Pedro lo dice, como Dios es santo, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, hermanos, eso es lo que vimos la semana pasada, digamos, de una manera rápida, un resumen para darle contexto a lo que vamos a exponer hoy. Entonces, aquí, así que hoy estaremos meditando en los pasajes a los que hicimos lectura. Y como les decía allí, el autor nos plantea el desarrollo de esta búsqueda de la paz y de esta búsqueda de la santidad, de esta carrera que todo creyente verdadero debe seguir. Por eso hoy vamos a considerar, como les decía, estas dos enseñanzas que nos da sobre los dos montes. Él nos da dos enseñanzas, una sobre cada monte, y por eso el título, como les comentaba, de este mensaje. Entonces, esa consideración que vamos a hacer de la enseñanza de los dos montes, lo vamos a hacer desde la óptica que también se plantea dentro del contexto, que es la óptica de los dos pactos. Así que vamos a primero a considerar, y por eso este mensaje va a tener solo 2 puntos, vamos a considerar en primer lugar la enseñanza del monte Sinaí en el antiguo pacto. La enseñanza del monte Sinaí en el antiguo pacto. Y es lo que leímos del verso 18 hasta el verso 21. Entonces vamos aquí a irlo leyendo poco a poco. Le puse el verso 18 de Hebreos 12 en la lámina.
Dice la enseñanza, este primer punto es la enseñanza del monte Sinaí en el antiguo pacto. O sea, ¿cuál es esa enseñanza? ¿Qué es lo que el autor nos está mostrando para que nosotros podamos seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, para que podamos seguir esa carrera de la fe como cristianos? Entonces la primera enseñanza, dice allí el autor, que es hablando a sus destinatarios, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Es muy probable que el autor esté haciendo referencia a un texto del Antiguo Testamento que está en Deuteronomio capítulo 4, donde Moisés exhorta al pueblo a guardar los mandamientos y los estatutos ordenados por el Señor en el monte Sinaí. Recuerden que cuando hablamos del monte Sinaí hablamos del monte Horeb, es el mismo monte Sinaí, y por eso lo encontramos en estos textos, aquí Sinaí y en el Deuteronomio 4 Horeb. ¿Y por qué decimos que él puede estar haciendo referencia a Deuteronomio 4? Por el parecido de las frases, de las palabras, casi que las usa por completo en el contexto de lo que Deuteronomio 4 está diciendo. Entonces voy a poner esa cita en Deuteronomio 4. Dice Moisés, y os acercaréis, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto. Por eso es que cuando estamos hablando de la enseñanza del monte Sinaí, estamos hablando de la enseñanza en el contexto del antiguo pacto, porque aquí dice, él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces Dios aquí en este capítulo 4 de Deuteronomio y en este primer versículo que estamos exponiendo, el verso 18 de Hebreos 12, aquí Dios está revelando su majestad, está revelando su poder. Y el pueblo, como lo pueden ustedes apreciar, tiene miedo, tuvo miedo, pues la descripción que hace Moisés de Dios hablando al pueblo en las Sagradas Escrituras es bastante terrible. Es una descripción aterradora. El monte ardía en fuego, dice, con tinieblas, nube y oscuridad. Y si notan, él hace énfasis en que ellos ninguna figura vieron. Esto es clave, es muy importante. Ellos solo podían apreciar esta escena aterradora y oír la voz del Señor. No había figuras. Y por eso es la advertencia que más adelante, dándole contexto a esto, nos presenta Moisés en unos versos más adelante de Deuteronomio, donde dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Y bueno, ahí continúan los textos en los versos siguientes hablando que no debemos hacernos no solo figura de varón o hembra, sino de animales. Y bueno, y una descripción de todo lo que no debemos hacer. ¿Por qué? Porque ese día que Dios se presentó en esa visión aterradora, en esa escena aterradora, se oyó la voz de él y se vio la escena que era el monte donde ardía fuego con tinieblas y nube y oscuridad, pero no había figuras. Es lo que advierte Moisés. Desafortunadamente, muy pronto y hasta el día de hoy, el mundo se inclinó a la idolatría. Muy pronto después de que Dios dio las tablas de la ley, los 10 mandamientos, el pueblo ya se devolvió a la idolatría y ocurre hasta el día de hoy. Aunque la voz de Dios está presente, el pueblo sigue buscando ponerle una figura a esa voz y se va detrás de esas figuras. Y digo esto porque lo importante de este evento que se está narrando aquí tanto en Hebreos como en Deuteronomio por Moisés no es el monte ardiendo en fuego en sí mismo, ni las tinieblas, ni la oscuridad. Lo verdaderamente importante era la revelación de Dios, la revelación de su gloria, la revelación de su gloria con majestad y gran poder. Ellos oían las palabras de Dios, ellos escuchaban el anuncio del antiguo pacto, el pacto de obras, y era algo impresionante.
Por eso es que la enseñanza del monte Sinaí en el antiguo pacto, en primer lugar, nos muestra esto. Nos muestra claramente una realidad y ahora vamos a explorar un poquito más lo que nos dice el autor. Ahora, en el verso 19 de Deuteronomios 12, el autor continúa diciendo, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más. No solamente se escuchaba obviamente la voz de Dios, como lo hemos leído en medio de esa escena aterradora, sino se oía también las trompetas, sonaban las trompetas y se oía la voz del que hablaba. Y es impresionante porque ellos, dice allí la palabra que estamos leyendo en Hebreos 12:19, que ellos no querían escuchar más esa voz, no quería que se les hablase más en la voz. Y el verso 20 nos aclara mucho más, dice en Hebreos 12:20, porque ellos no podían soportar lo que esa voz les ordenaba, porque era lo que esa voz estaba hablando, ellos no podían soportarlo. Dice el versículo en 12:20, porque no podían soportar lo que les ordenaba, si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. O sea, era tremendo lo que la voz les estaba exigiendo. Ninguna persona o animal debía tocar la santa montaña de Dios, o si no, esa persona moriría. Entonces eso lo dice también aquí en Éxodo 19:13. No lo tocará a mano porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Así que la enseñanza, hermanos, del monte Sinaí, cuando se anuncia el antiguo pacto, se basa en la santidad de Dios. O sea, lo que yo quiero enfatizar primeramente sobre esta enseñanza, cuando el autor está explicando esto del monte Sinaí, es que se está anunciando el antiguo pacto allí y se está basando en la santidad de Dios. Dios entregó sus mandamientos para mantener alejado a su pueblo del pecado. Era el propósito y el pueblo debía saber y entender esto. Y entonces el pueblo tuvo miedo y tenía miedo de escuchar la voz y sobre todo por lo que la voz les estaba pidiendo y les estaba diciendo. Y allí en Éxodo 20:20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Ese era el propósito, la enseñanza y el propósito de Dios simplemente era que ellos no pecaran, que el temor, que su temor estuviera en medio del pueblo. Y por eso Moisés les dice en Éxodo 20:20, Dios vino para probaros a vosotros. Es el propósito de Dios, obviamente, era dar a conocer y que su ley moral, parte de la ley moral que hace en piedra, pero mostrando en ese pacto que ellos tenían que obedecer. Era un pacto donde ellos tenían que hacer algo, ellos tenían que obedecer. Entonces, claramente esta es la enseñanza que tenemos allí. Y en el verso 21, en Hebreos 12:21, dice el autor de la epístola. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ellos estaban, hermanos, aterrados. Inclusive Moisés ya sabemos por la escritura que él ya había tenido varios momentos donde había hablado con Dios, donde había podido tener esa relación íntima con el Señor. Él mismo fue llamado por Dios desde la zarza ardiendo para ser su mensajero. Sin embargo, al escuchar en esta ocasión la voz de Dios, la gran majestad, su gran majestad, al Dios expresar sus 10 mandamientos y expresar a dar las instrucciones de cómo acercarse a Él, Moisés, no es extraño que Moisés estuviera, como lo dice el autor de Hebreos, espantado y temblando, y temblando. Entonces es bien interesante esto y yo quiero volver otra vez al contexto con lo que empezó este monte, la enseñanza de este monte, del monte Sinaí, que está en el verso 18 otra vez, que lo he puesto otra vez en la lámina. Recordemos que el verso 18 dice, porque no os habéis acercado al monte. Ahora, lo que el autor está mostrando, está diciendo a sus destinatarios, a quienes está dirigiendo el autor de Hebreos, es que ellos no se habían acercado a ese monte. No se habían acercado a ese monte como lo hizo Moisés,
que Moisés pasó 40 días, 40 noches en ayuna allá en ese monte esperando las palabras de Dios, esperando esta revelación especial en las tablas de la ley. Entonces, el autor de Hebreos dice a los destinatarios, ustedes no se han acercado a este monte, que se podía palpar, porque el monte claramente se podía palpar y había una advertencia precisamente porque era un monte físico. Entonces dice, ustedes no se han acercado a este monte. Bueno, haciendo una reflexión teológica, nosotros tampoco nos acercamos a ese monte. Estamos incluidos dentro de los destinatarios porque este fue un evento histórico que pasó hace cientos de años, miles de años ya, y donde el Señor se presenta en el monte Sinaí con ese propósito que explicaba. Entonces nosotros tampoco nos hemos acercado a ese monte. Hermanos, entonces la gran enseñanza que nos da el monte Sinaí o el monte Horeb es que Dios, cuando revela su santidad al hombre, lo que se debe esperar, lo que espera él del hombre es temor, es temblor del hombre, con los versículos que les expuse, como Moisés, como el pueblo de Israel, como otros ejemplos de la Escritura. Cuando Dios se presenta y se manifiesta, Dios espera eso, que el hombre vea a Dios con su majestad y su poder, pero también el hombre tema a Dios. Y lo que le pasó al profeta Isaías, recordemos en Isaías 6:1, donde dice que él vio a Dios. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y bueno, en el verso 5, después el profeta Isaías dice, ay de mí, que estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Es lo que dice, es la misma enseñanza que encontramos también en Isaías 66, 1 y 2, donde el Señor dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla mi palabra. El temor de Dios a la palabra es la enseñanza fundamental, a la palabra de Dios es la enseñanza fundamental de este monte Sinaí. El temor a Dios, a su majestad, a su poder, a su santidad, a lo que Él habla, a lo que Él dice. Dice aquí que Dios mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Entonces, con ese contexto, yo quiero decirles, hermanos, hermanas, que el monte Sinaí nos enseña claramente que Dios es santo. Dios es santo, como lo dice en Primera de Juan, Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en Él. Y ante esa majestad de Dios, ante esa santidad, ante ese despliegue de poder, el hombre debe temer y temblar ante su palabra. Porque recordemos que en el monte Sinaí, la escena está allí, no había figura, pero estaba la palabra, estaba su voz. Y su voz él estaba hablando para que se le obedeciera porque Él es santo. No lo olvide, hermano. Dios mira al que es humilde y pobre en espíritu, pero también tiembla a su palabra. Dios mira al que tiembla a su palabra. Y la pregunta que nos hacemos, si así son las cosas como lo expresan las Sagradas Escrituras, es si nosotros realmente estamos también temiendo al Señor, temblando ante su palabra, temblando ante la voz de Dios que nos está hablando para que le obedezcamos. Desafortunadamente hoy en día no ocurre ni lo uno ni lo otro. El mundo no quiere oír la voz, o sea, no se quiere oír la voz de Dios, lo que Dios manda. Y así como el pueblo alrededor del monte Horeb en Sinaí, sabemos que no pasó mucho tiempo para que el hombre se corrompiera por la idolatría. Pero también vemos que el hombre hoy en día tampoco quiere temer a Dios. Y ojalá ese no sea el caso de muchos de las personas que se congregan en nuestras iglesias, en las iglesias cristianas, sino que realmente el creyente sea un creyente que entienda esto, que hay una enseñanza clara allí. Ahora, el monte Sinaí en el antiguo pacto
también nos da una enseñanza muy clara. Recordemos que el antiguo pacto prefiguraba precisamente y enseñaba que se debía cumplir la ley. Si ustedes hacen esto, si ustedes obedecen, entonces Dios también haría. Dios les había prometido, les había dado como una promesa la tierra prometida. Dios les había dado promesas a ellos. Dios les había llevado con este pacto promesas, pero desafortunadamente ellos no obedecieron. Y al final vamos a mirar en la conclusión cómo es que este pueblo fue llevado a la muerte en el desierto por desobediencia, por pecado de incredulidad. Entonces, hermanos, esa enseñanza es clara y tenemos que mirar esta escena porque, como les puse en el título, nosotros tenemos, hoy en día estamos haciendo la exposición de la enseñanza de dos montes. Y este es un monte muy conocido, el monte Sinaí. Pero también el autor de Hebreos, en segundo lugar, nos pone en consideración la enseñanza del segundo monte, que es la enseñanza del monte Sión en el nuevo pacto, que lo hemos enseñado y lo hemos predicado estos domingos. Si ustedes miran ya avanzando al verso 22, que es donde íbamos, dice allí el autor, sino que os habéis acercado al monte Sión. O sea, él les dice, ustedes no se han acercado al monte Sinaí, no se acercaron a los destinatarios, pero sí se han acercado al monte Sión. Dice a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahora el autor nos traslada hasta el nuevo pacto. Y comienza diciendo, y recuerden que ese nuevo pacto es un mejor pacto. Es el pacto de gracia, es el pacto en el cual Dios nos salva por su gracia. Él pone un corazón nuevo en nosotros, Él pone sus leyes en nuestro corazón. Ya no es en piedra con el monte Sinaí, sino ya es en nuestros corazones. Él nos da un nuevo corazón. Él nos permite a nosotros tener una relación a través de un mediador que es Jesucristo, que es el mediador de un mejor pacto, de este nuevo pacto. Entonces, el autor comienza diciendo a sus lectores que ellos sí se han acercado al monte Sión. No se acercaron al monte Sinaí, pero sí se acercaron al monte Sión, a este otro monte, a un monte con un escenario completamente diferente al que él nos describe en los versos anteriores y que nos describe Deuteronomios. El escenario del monte Sinaí, si ustedes lo notan, ya no es un escenario tan aterrador. Ya no es el escenario que vimos de un monte que humea fuego ardiente, con oscuridad y tinieblas, y bueno, todo lo que hacía temer al pueblo, sino que ya es algo que no es tan aterrador, que no es aterrador. En el monte Sión, hermanos, la Jerusalén celestial la llama, la ciudad del Dios vivo. Es un monte, esas palabras, la ciudad del Dios vivo, es un monte que transmite vida y gozo. Los destinatarios y nosotros tenemos en la ciudad de Dios nuestra morada permanente. Por eso es que el autor dice que nos hemos acercado a la ciudad donde esa morada es permanente. Y no nos quedamos allá atrás, no nos quedamos en el monte Sión, no nos quedamos en ese lugar, no nos acercamos a ese monte. De ahí viene la ley y de ahí viene la ley moral de Dios. Y el pueblo falló en obedecer, porque por la ley no seremos justificados, sino seremos solamente justificados por la gracia, por la fe en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Entonces, hermanos, como les digo, los destinatarios de la carta y nosotros, que somos también destinatarios, tenemos en la ciudad de Dios nuestra morada permanente. Y el mensaje es claro. En el antiguo pacto, el de obras, había ya concluido. Y ahora el nuevo pacto permanece, prevalece. Y la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios vivo, Sión, ahora es donde mora Jesús y donde está la morada de Dios. Por eso es que nosotros, haciendo una descripción más detallada de el monte Sión, encontramos en Apocalipsis 14:1 que dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Dice allí, si ustedes notan con cuidado este verso que estoy leyendo en Apocalipsis capítulo 14, verso 1, encontrarán que dice,
que el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Porque ahí está, es donde Jesús mora, donde mora nuestro Señor. Es la morada del Cordero, es la morada del Hijo de Dios, es la morada de Dios mismo. Es clarísimo. Y también en Apocalipsis 21, 2 al 3 nos dice la palabra: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y también en Apocalipsis 21, 23 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Hermanos, con certeza, estos dos montes son diferentes. Estos montes, el monte Sinaí y el monte Sión, y la enseñanza de los dos montes son diferentes. ¿Sí? Estas enseñanzas prefiguran dos pactos diferentes el uno del otro. En Sión, el pecado y la muerte ya no existirán, y la gloria de Dios será quien ilumine esta santa ciudad, como lo dice aquí Apocalipsis 21, 23. Y el Cordero será su lámpara. Por eso dice allí: la ciudad ya no tendrá necesidad de sol, ni de luna, que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina como el sol. Y el Cordero es su lumbrera como la luna. O sea, es algo maravilloso lo que nosotros encontramos en esta santa ciudad. En ese nuevo pacto, hermanos, el pacto de gracia, donde Dios mora eternamente con su pueblo para siempre, con muchos millares, dice allí, de ángeles. La palabra en griego es incontables miles de ángeles que estarán allí en ese lugar. Luego, el autor de la epístola nos dice algo hermoso. Después, cuando avanzamos en Hebreos capítulo 12, verso 23, dice que si ponemos todo dentro del contexto de Hebreos 12, recuerden lo que leímos en el verso 22, que dice: sino que os habéis acercado al monte Sión, es lo que nos dice, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y luego continúa en el verso 23, dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Qué hermosas palabras, hermanos. Sión es, claro, la ciudad de Dios. Sión, como lo dice allí el verso 22, es la Jerusalén celestial. Sión es el lugar donde estaremos con la compañía de muchos millares de ángeles. Ese es el monte Sión, el monte santo. Pero miren las palabras tan hermosas como las describe el autor de Hebreos en el verso 23. Dice: Sión es la congregación de los primogénitos. Y es bien especial que en la Biblia, por lo menos unas 8 veces, o creo que 9, se usa en el Nuevo Testamento, se hace referencia a la palabra primogénito, donde 7 de ellas están apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Y una, especialmente esta, está apuntando a nosotros, a los creyentes y a los destinatarios de la carta, que también eran creyentes, donde dice a la congregación, y los llama la congregación de los primogénitos. ¿Y por qué los llamaba así? Porque, hermanos, recordemos que un primogénito es aquel que puede reclamar la herencia por sí mismo. Recuerden que Cristo es el heredero y nosotros somos coherederos con Él. No puse aquí la cita, pero la voy a leer en Romanos capítulo 8. El apóstol Pablo lo dice. Eso está en Romanos capítulo 8, verso 17. Dice allí el apóstol Pablo: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros somos herederos y en Cristo coherederos, y por eso nosotros somos la congregación de los primogénitos. Entonces dice allí: somos la congregación, verso 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y otro detalle importante, hermanos, es que es así, es la iglesia de los primogénitos.
¿Sí? ¿Y por qué, antes de mencionar la otra parte, nos dice primogénitos y nos llama a la congregación o la iglesia de los primogénitos que está en la ciudad santa, en la ciudad de Dios, en la nueva Jerusalén, ¿sí? Y nos dice que somos esos primogénitos, haciendo alusión a lo que venía hablando. Recuerden que Él nos habló, el Señor, a través de su palabra el domingo pasado, acerca de Saúl, que Esaú fue un primogénito, pero él menospreció su primogenitura. Nosotros somos la congregación de los primogénitos, contrario a lo que Esaú hizo. Nosotros somos la congregación de los primogénitos que no despreciamos la primogenitura que nos da el Señor, la herencia como coherederos en Cristo. No despreciamos lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Somos hijos, pues luego también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nosotros no despreciamos eso, hermanos. Por eso nosotros estaremos allí, en esa ciudad celestial, en esa ciudad santa, la congregación de los primogénitos. Y lo que continúa, dice que están escritos en los cielos. Es la hermosa certeza que expresa el autor de que los nombres de esos primogénitos están escritos en los cielos. Todos aquellos que pertenecemos a este nuevo pacto, donde el Señor es el mediador de ese pacto, estamos inscritos en los cielos. En el libro de la vida hay varios versículos que nos hacen entender que incluso desde antes de la fundación del mundo, en textos de Apocalipsis, estamos inscritos desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida. Ese, hermanos, es el regocijo que el Señor también menciona en Lucas que nosotros debemos tener. Cuando recuerdan este pasaje, cuando regresan los 70, el Señor dice allí, y ellos estaban felices porque los espíritus se les sujetaban. Él les dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, en Lucas 10:20. Dice: sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El regocijo nuestro, hermanos, es que nuestros nombres están escritos en ese Sión celestial, en ese monte, en esa ciudad de Dios, allí en los cielos, en la ciudad celestial están escritos los nombres nuestros. Bueno, y el autor al final del verso ahora nos dice entonces, nos habla de los espíritus de los justos, los espíritus de los justos. Leamos otra vez el verso, el verso en Hebreos 12:23. Voy a volverlo aquí a poner para no tener que devolver la lámina. En Hebreos 12:23. Dice aquí el verso 23 para que ustedes lo puedan seguir en sus escrituras. A la congregación y a los primogénitos que están escritos en los cielos. Y luego dice, al Dios juez de todos. Bueno, haciendo alusión claramente a que Dios es juez. Él es un juez justo y Él juzgará. Y Él nos juzgará a nosotros por medio y mirando la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, donde Él venció y Él nos dio su justicia, según 2 Corintios 5:21. Es el juez justo que también está allí. Pero también menciona, dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y bueno, aquí no solamente se refiere a los espíritus de los justos que murieron, como algunos autores lo interpretan, sino se refiere a los creyentes de todos los tiempos, a los que se han ido y a los que nos iremos también. ¿Por qué? Porque está haciendo alusión a algo muy importante en ese versículo 23. Dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Recuerden que lo estudiamos la semana pasada cuando estábamos hablando que sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros en Cristo somos hechos perfectos por su sangre, por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Así que el autor al final del verso 23 nos menciona esto. Ya hemos sido hechos perfectos y ellos fueron hechos perfectos. Y esto solo en virtud de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yendo al verso 24, en Hebreos 12:24 dice, y a Jesús, el mediador, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Recuerden que estos versículos que estamos leyendo todos van unidos. Digamos, yo lo estoy explicando estos versículos del verso 22 hasta el verso 24, uno por uno, pero uno tiene que leerlos de corrido. Si lo leemos de corrido, dice,
desde el verso 22 hasta el verso 24, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Recuerden que él viene diciendo que nosotros nos hemos acercado a todo esto. O sea, nosotros ahora estamos, y está hablando de todo el conjunto de lo que va a haber en la ciudad celestial. A eso nos hemos acercado. Nos hemos acercado a través de la obra de Cristo, de creer en Él, de creer por fe de la gracia de Dios, a Jesús, al mediador del nuevo pacto, y a su sangre que fue rociada, y como lo dice aquí, mejor que la de Abel, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, hermanos, y por eso nosotros podemos tener salvación y vida eterna, certeza de que Cristo ha llevado nuestros pecados, nuestras culpas en la cruz del Calvario, y ahora somos libres de culpa, hermanos. Somos libres del dominio del pecado. A manera de conclusión, hermanos, de estas dos enseñanzas, de los dos montes, vemos que nos muestran claramente, el autor nos lleva desde el monte Sinaí hasta el monte Sión para mostrarnos la gracia de nuestro buen Dios, para salvarnos a nosotros, que no merecíamos la salvación, por pura gracia, en un nuevo pacto. Ahora, después de eso, en el verso 25, el autor nos dice entonces una advertencia, que él nos hace una advertencia que ha venido haciendo a través de todo el libro. Si ustedes han escuchado con atención las explicaciones, la exposición de la palabra desde el capítulo 1 de Hebreos hasta este capítulo 12 que ya finalizamos ahora, ustedes se dan cuenta que hay muchas advertencias donde el autor nos está advirtiendo una y otra vez que no seamos incrédulos, que no caigamos en el pecado de incredulidad, que escuchemos la voz de Dios, que seamos obedientes a los mandamientos de Dios. Y otra vez aquí en este verso 25 lo repite. Dice, mirad que no desechéis al que habla. No lo desechemos al que habla. Porque si no escaparon, dice, aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Es decir, ese mismo Dios que descendió al monte Sión, del cual se escuchaba su voz en medio de un escenario tan terrible. Ese mismo Dios es el mismo Dios que está en los cielos, cuyo trono está en el reino de los cielos, en la ciudad celestial. Es el mismo Dios que nos ha venido hablando a través de su palabra. Desafortunadamente, como lo dice aquí, estos antiguos, el pueblo de Israel, ellos no escaparon. ¿Por qué? Porque ellos desecharon no solamente la palabra, sino desecharon a Dios. Ustedes, dice el autor, no sean como ellos, como esos israelitas. No desechen la palabra de Dios cuando la oigan, en nuestro caso cuando la leamos. Les recuerda que ellos no escaparon. Recuerden, hermanos, que ellos murieron en el desierto. Amada familia, lo que está diciendo el autor es que rechazar la palabra de Dios es rechazar a Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios les estaba hablando al pueblo a través de ese monte, del monte de Sinaí. Y ellos desecharon, dice allí, porque si no escaparon aquellos que desecharon a quién, al que los amonestaba, ellos desecharon realmente a Dios. Pero Dios les estaba hablando. Rechazar la palabra de Dios, hermanos, es rechazar a Dios mismo. Nosotros no podemos pensar que podemos en nuestro corazón desear aceptar a Dios o expresar que aceptamos a Dios o engañar a otros diciéndole que aceptamos a Dios, que Dios es lo más grande en nuestra vida, que Dios es lo más sublime, en nuestra prioridad, cuando rechazamos sus palabras. No podemos pensar de esa manera, hermanos. Amada familia, no podemos rechazar la palabra de Dios porque eso significa y eso es equivalente a rechazar a Dios mismo. Y el autor finalmente concluye en este verso, vuelvo a leerlo, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba
en la tierra, mucho menos nosotros, dice. Nosotros tampoco escaparemos si desechamos al que nos amonesta desde los cielos, porque el Señor ya no está en el monte Sinaí. El Señor está en los cielos. Padre, Hijo, están y Espíritu Santo están allí. El Hijo sentado a la diestra del Padre. El Espíritu fue enviado aquí como consolador. Es el Paracleto, está en medio nuestro, vive en medio de su iglesia y nos guía a toda la verdad. Pero nosotros no debemos desechar a ese Dios triuno que nos amonesta, a ese Dios triuno que nos enseña, a ese Dios maravilloso que nos da sus mandamientos. Así dice, si nosotros los desechamos la palabra de Dios, o sea, desechamos a Dios, hermanos, no escaparemos si eso ocurre en nuestras vidas. Ahora, el verso siguiente habla de esa voz. El verso 26 al verso 28 dice, la voz, hablando de la voz de Dios, la cual conmovió entonces la tierra, porque ese fue el escenario que leímos en el monte Sinaí. Pero ahora esa misma voz ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra como en esa ocasión, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inamovibles. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, el autor en este versículo está hablando de la voz de Dios, que en un momento conmovió la tierra, pero que ahora, dice, ha prometido. Así como una vez esa voz conmovió la tierra en el monte Sinaí, ahora no solo conmoverá la tierra, sino también los cielos, porque ahora es una voz que escuchamos desde los cielos. Y eso viene de una profecía, hermanos, de una profecía mesiánica, lo que el autor está diciendo. Eso está en Ageo, capítulo 2, versos 6 y 7. Mira lo que dice la profecía, lo que dice el profeta Ageo. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y escuchen esto, lo he puesto en negrilla, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sí, hermanos, Dios hizo temblar la tierra y los cielos porque ha venido el deseado de las naciones. Por eso es que la voz de Dios conmueve cielos y tierra, porque el Hijo de Dios ha venido, el deseado de todas las gentes, el deseado de todas las naciones. Nuestro Señor Jesucristo ha venido y ha venido para salvar. Y ha venido para dar vida. Y por eso todo el escenario que nosotros vemos de su venida, que hubo hasta un temblor. Y hasta el templo, en el temblor se abrió y se rasgó el velo. Por eso vemos la escena de la voz de Dios entrando al mundo, su palabra entrando al mundo, el deseado. Bueno, y esto nos recuerda, hermanos, que las únicas cosas que sobrevivirán y que sobreviven en este mundo no son las cosas físicas, hermanos. No son las cosas materiales, sino son las cosas eternas. Esas son las que son inconmovibles, como el reino que recibiremos. Ese reino es inconmovible, mis hermanos. Por eso el autor, allí en Hebreos 12:29, finaliza diciendo, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Eso es lo que recibimos como creyentes, hermanos. Un reino inconmovible. Nada puede mover el reino de Dios. Nada puede mover su promesa. Su promesa es firme y debemos creer en su promesa. Creer en el Hijo, nuestro Señor y Salvador, y seremos salvos. Entonces dice, así que recibiendo ese reino inconmovible, ¿qué debemos tener? Gratitud, hermanos. Hermanos, tengamos gratitud por lo que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Una obra perfecta, maravillosa. Y dice, tengamos gratitud y mediante ella, dice el texto, sirvamos a Dios. Nosotros, nuestra gratitud no es solamente una expresión oral, Dios te agradezco. No es solamente eso. Esa gratitud, así como nuestra fe, hermanos, nos debe llevar a la acción. Si tú agradeces a Dios, entonces sirve a Dios. Porque dice, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios. ¿Cómo? Agradándole con temor y reverencia. Por eso es que en Efesios 5:10
dice que nosotros debemos buscar siempre agradar al Señor, comprobando lo que es agradable a Él, comprobando lo que es agradable a nuestro Señor. Por eso dice aquí en este verso de Hebreos 12:29, tengamos gratitud, hermanos, y mediante esa gratitud sirvamos a nuestro Señor, sirvamos a Dios. Agradémosle con temor, agradémosle con reverencia. Como lo aprendimos, tengamos temor de su palabra. Temblemos ante su palabra, temblemos ante su voz. Porque al final el autor termina diciendo, ¿saben por qué? Porque Dios es fuego consumidor. Porque Dios con esto no está jugando. Porque Dios, si nosotros desechamos al que nos amonesta desde los cielos, nosotros debemos sí temer, no con el temor reverente, sino con miedo por el juicio que vendría a nuestras vidas, por desobedientes, por no hacer la voluntad del Señor. Por eso tengamos gratitud, porque Él nos ha dado un reino como vive en su gracia, hermanos. Pero también es que esa gratitud nos lleva a servir al Señor. Y esa es la pregunta que hago, hermanos. Primeramente, ¿usted ya entiende esto? ¿Entiende que es el reino que Dios nos ha dado es inconmovible? ¿Entiende también que debe tener gratitud? ¿Entendemos eso? Si usted entiende eso, hermanos, eso lo debe mover a servir a Dios, a moverlo, a agradarle con temor y reverencia en todo, comprobando lo que es agradable al Señor. Por eso, hermanos, comprendamos estos dos mensajes que vienen tanto del monte Sinaí como del monte Sión, porque Dios es fuego consumidor. Por todo esto debemos, como les digo, ser agradecidos, ¿sí? Porque Dios es grande y en ese reino inconmovible hay un rey. Y ese rey está allí sentado en su trono. Debemos nosotros tener reverencia ante ese rey porque ese es un rey majestuoso, poderoso y santo, como se vio en el monte Sinaí. Es fuego consumidor y también sigue siendo majestuoso, poderoso y santo en el monte Sión, porque Dios no cambia, es el mismo y su voz no cambia. Su voz nos ha sido dada, sus mandamientos nos han sido dados, su palabra nos ha sido dada. Que el temor y la reverencia de nuestro Dios, hermanos, sean un patrón de conducta permanente en la vida de todos nosotros. Ayer celebrábamos el 31 de octubre, el Día de la Reforma. Algunos lo llaman el Día de la Biblia, el Día de la Sola Escritura. Nosotros pensamos en las 5 solas, ¿no? Sola gracia, sola escritura, solo Cristo, solo ideo gloria, sola fe. Y nosotros pensamos, hermanos, lo importante que es la sola escritura en nuestras vidas. Es comprender que Dios nos ha hablado a nosotros y que nosotros no debemos desechar, hermanos, al que nos habla, al que nos amonesta. No lo debemos desechar. Muchos desechan la palabra de Dios, muchos no entienden por qué nosotros celebramos la reforma, porque la reforma nos invita a volver otra vez a la palabra de Dios, a volver a las sagradas escrituras, a salir de las tradiciones humanas que nos han sido impuestas por hombres que claramente se oponen a las verdades bíblicas, que claramente contrastan con las enseñanzas de las escrituras, que claramente contradicen esas palabras humanas, esas tradiciones humanas, claramente contradicen la palabra de Dios. Hermanos, no dejemos, hermanos, que esto mine nuestras mentes. La Biblia es la palabra de Dios. Dios nos ha hablado. Dios nos ha hablado desde el monte Sinaí. Dios nos habla desde el monte Sión y todo está en su palabra. Todo está contenido allí. Gracias al Dios maravilloso, a nuestro Señor Jesucristo, al poder de su Espíritu que nos permite otra vez escuchar y nos permitió terminar este capítulo 12 de la epístola a los Hebreos. Oremos, hermanos. Amado Dios, Padre Celestial, estamos tan agradecidos, Señor, de que tú en tu gracia y tu misericordia, Señor, nos enseñes, que tú en el poder de tu Espíritu nos guíes a toda la verdad, como es la promesa que está en Juan, Señor, sobre el trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos convence de justicia, de juicio, de pecado, que nos guía a toda la verdad, que nos enseña de Cristo, que nos habla del Señor. Gracias, Dios. Gracias por estas palabras, por enseñarnos que hay un nuevo pacto, que hay un reino inconmovible, el del que tú, oh Dios eterno, Dios trino, eres rey. Gracias, Dios, por todo lo que haces por nosotros. Permite que tu iglesia
te escuche. Permite que tu iglesia, en ningún momento tu iglesia te deseche. No permitas que tu iglesia te deseche, Señor, sino que te escuchemos, que nosotros escuchemos tus amonestaciones, oh Dios. Danos el ánimo, danos, Señor, de tu espíritu para poder vivir para tu gloria, para poder, Señor, como dice tu palabra, agradarte con temor y reverencia, para poder servirte y para poder vivir con gratitud todos los días de nuestra vida. Señor, te alabamos y oramos en los méritos de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga hoy a todos mis hermanos.